Vamos a dar continuidad ahora a la tercera parte del módulo 1 de Derechos Humanos, los estudios de los derechos humanos del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de Violencia contra las Mujeres. En uno de este elemento, este módulo, esta parte del módulo, va a trabajar fundamentalmente qué estamos entendiendo al ser humano, a las personas y quiénes son sujetas y sujetos de derechos humanos. Vamos a partir de trabajar lo que plantea José Ortega y Gasset sobre el origen etimológico del vocablo persona. ¿Cómo se da, cómo se crea, cómo se genera el mismo? Tenemos como un origen latino de raíz etrusca el ferso, que significa máscara o actor. Tiene una significación mitológica religiosa. El dios Porsen o Pursen, encargado de regir el destino de los vivientes. El hombre, para lograr su destino, su personalidad le ofrece su máscara, representación plástica de su propia cara, lo que parecía más auténtico, esencial del hombre. Obviamente, ¿qué es lo primero que se ve de una persona? Es tu rostro, es lo que ofreces a los demás, es cómo los demás te van a percibir y te van a ver a ti. Igual manera, José Ortega y Gasset plantea que el vocablo cara debió ser el nombre más antiguo de máscara, que por ser ofrenda a Porsen o Porsen, habría pasado luego a llamarse persona. Es importante destacar que el pensamiento griego no conoció ni el término ni el concepto de persona. No había, ya que lo que es ser humano o ser persona acentúa lo singular, lo individual, lo concreto. En cambio, en la filosofía griega se pone mucho el acento en lo universal, lo ideal y lo abstracto. Por eso tu cara, tu rostro es ideal, es universal y es abstracta. Cicerón también ha planteado de igual manera muchos elementos de lo que es el trabajar la temática y la definición de persona. No solamente Cicerón, sino también han habido muchos sacerdotes en la época del Renacimiento que han intentado trabajar sobre el punto. Hemos tratado de englobar lo que es una definición de persona y hemos encontrado los siguientes. Dice, la persona es lo común a todos los hombres, lo cual viene dado por la razón y la excelencia, situándonos por encima de los animales. Esto es algo fundamental. Somos animales, pero somos animales racionales. Pero también la persona es lo característico de cada uno, carácter, capacidades, cualidades, etcétera, etcétera. Viene a ser lo que nos impone la vida y sus circunstancias, ¿no? Aquello que va ligado a, fundamentalmente, si somos pobres, ricos, si tenemos, no tenemos, si hemos logrado adquirir ciertas cosas o no, pero también va ligado a lo que elegimos por nuestra libre voluntad, ser la persona que nosotros queremos ser. La definición que les presentamos ahora es el ser humano que ha hecho un gigantesco esfuerzo intelectual para encontrar una definición de sí mismo capaz de dar sentido, dirección y significado a su existencia. ¿Qué es lo que soy hoy y ahora? Muchas han sido las definiciones filosóficas del ser humano. Todas juntas pueden dar razón del mismo, pero también pueden dejar afuera un inmenso campo de aspectos y valores sin definir, que pueden darse, por ejemplo, la diferencia entre ser hombre y ser mujer. Las mujeres tenemos ciertas características, ciertas particularidades, al igual que los hombres que tienen ciertas características y ciertas particularidades que en el concepto de ser humano pueden perderse. Por eso, más que biología y más que psicología, lo que debemos trabajar es la dimensión trascendental. Y esta está dada dentro de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el tema de la dignidad, ¿no? Pero además esta dignidad no solo es lo físico, lo químico, o esa cosa que nos hace, o sea, no es solo la materia lo que nos hace ser humanos. Algunos pueden decirle alma, espíritu, karma, pensamiento, conocimiento. Es ese algo que nos hace personas, pero que además nos da conciencia de ser humano, que no va a ser en un tiempo, ni en una madurez, ni en un cúmulo de experiencias, sino va mucho más allá.
La persona es más que un cuerpo visible, es un todo inseparable y irreductible a sus partes. La idea de persona, como otros conceptos centrales, deriva de una serie de fundamentos filosóficos. Por lo tanto, no todos van a tener un concepto de persona de igual manera. Va a determinar de la corriente filosófica ideológica por la cual se pueda la persona dirigirse. En este sentido, a nivel general, la persona es un ser de naturaleza pluridimensional, biológica, psicológica, social y espiritual, entendiendo que lo espiritual no está ligado a una religión, sino está ligado a lo que es el conocimiento. Hay 5 formas de definir el concepto de persona, como un resumen general, teniendo en cuenta además el aspecto en el cual se haga énfasis en la misma. La persona como sustancia, ¿no? Todas aquellas atribuciones, propiedades particulares, independencia, raciocinio, que es lo que te hace y que además ha sido parte de los estudios que han planteado Aristóteles, Boecia y todo lo que ha sido la Edad Media. La persona como un ser pensante, un sujeto epistemológico donde la razón supera a su existencia física. Ese es el pensamiento moderno. La persona como un ser ético. Este es un elemento fundamental en la medida que eres libre, tienes obligaciones morales, puedes cumplir leyes divinas, entre comillas, puedes tener leyes que estén ligadas a lo que es la propia naturaleza, y esto han planteado fundamentalmente personas como Kant y Fichte, pero también toda la filosofía de los estoicos. Pero también puedes convertirte en una persona como ente jurídico, individuo sujeto a leyes intrínsecas de su esencia que están relacionadas con los derechos universales. Dicha característica está por encima de la ética del ser como tal. Y el otro, que es también muy fuerte, es la persona religiosa, individuos ligados a una fe, cumpliendo mandatos divinos y buscando la verdadera libertad. Esto lo va a plantear el existencialismo, el personalismo, la tradición judeo-cristiana, San Agustín, Pascal y Kierkegaard. Cuando hablamos de la génesis y el funcionamiento de los grupos, ¿qué tenemos? ¿Por qué? Porque la persona eminentemente, como ya lo habíamos visto en la primera parte, es un ser social y por lo tanto va a tener y va a ser parte de un grupo que tenga estructura y tenga una dinámica y va a tener condiciones medioambientales donde pueda desarrollarse. En la estructura grupal hay elementos que hay que considerar. Por un lado está la composición, que son elementos estáticos, que son cuáles: el tamaño grupal, las características de los miembros, sexo, estatus, poder, edad, etcétera, etcétera. El otro elemento, que es la organización grupal, son los elementos dinámicos: localización espacio-temporal, cuál es el microentorno, dónde trabajas, con quién te relacionas, cuáles son tus recursos, etcétera, etcétera. Las formas habituales de interrelación, cuáles las redes comunicativas, por ejemplo, ahora si estás en qué medios sociales, redes sociales te encuentras, si tienes más o menos, la influencia, las normas, los conflictos que se van generando al interior de los mismos. Todo esto es dinámico y por lo tanto es dialéctico. Por eso la estructura grupal van a tener elementos estáticos como elementos dinámicos. La estructura grupal y la eficacia va a estar nuevamente ligada por los elementos estáticos de tamaño, homogeneidad o heterogeneidad, las características psicosociales, el estatus y las normas grupales. Y la otra, los elementos dinámicos, la cohesión grupal, la afiliación o membresía, los roles sociales, las redes de comunicación, los sistemas ideológicos, en la naturaleza de las tareas. Muchas veces, entre cada uno de estos, pueden o no pueden relacionarse. Eso va a depender de algunos otros elementos. O sea, va a depender además de cómo la persona se siente en cada uno de ellos. Los elementos estáticos van a generar un punto fundamental, que es el tamaño grupal. Y dentro del tamaño grupal va a haber los tipos de tareas grupales. Los interdependientes son los efectos del incremento del tamaño, van a generar una holgazanería social,
bueno, que haya lo que haya, o sea, vamos a estar entre nosotros de manera permanente, ¿no? Son sectores que van, los futbolistas pueden darse ellos, ¿no? O sea, lo único que se van a dedicar es a hacer fútbol. No es que sea malo, ¿no? Pero tienen esa función, entre comillas. Los independientes van a tener una facilitación social mucho más fuerte, se van a ir moviendo de uno a otro lado. Son en cadena, que existe los efectos del incremento es del tamaño, hay una desmotivación. Son aquellos que se van a generar fundamentalmente a través de lo que es la edad y lo que es a veces en género y lo generacional. Todos estos elementos va a haber una selección científica, una etapa de desarrollo, un volumen y complejidad de la tarea y muchas veces pueden hasta desaparecer. Cuando hablamos de homogeneidad versus heterogeneidad, debe decirse cómo es mejor ser heterogéneos o ser homogéneos en un grupo. ¿Es mejor que hayan más mujeres o más hombres? O sea, hay que ver en función de habilidades, actitudes o destrezas. Hay que ver cómo se identifican, autocategorizan los grupos, cuáles son la identidad social, facilitan o dificultan las interrelaciones. Hay que ver si hay mayor eficacia en un grupo homogéneo en cuanto a género, se relaciona con las expectativas del grupo respecto a las tareas a realizar, o tal vez lo heterogéneo permite que en cuanto a género sean mejor las expectativas que se generan. También hay que ver si la homogeneidad o la heterogeneidad respecto a las habilidades se muestran efectos de mayor eficacia en grupos, ya sea, por ejemplo, en educación se anima más a formar grupos heterogéneos o grupos homogéneos. Son los elementos que hay que trabajar cuando se trabaja, valga la redundancia, lo de los elementos estáticos. Pero dentro de todo esto tenemos que ver lo que es la cultura y la sociedad. Está bien empleado el concepto cultura. Trabajamos mucho lo que es cultura. ¿Qué es la cultura? Tienen muchos significados, pero además la cultura va a haber una distinción entre clases sociales y económicas. Y además, un elemento, la cultura también puede definirse a través de la edad. Hay edades entre las cuales la cultura se va a generar a partir de movimientos de otro tipo de significados que se dan o de etapa de desarrollo. Vamos a tratar de hacer un acercamiento a una definición de cultura. Hay dos perspectivas, la totalista y la mentalista. La totalista tiene un mecanismo de adaptación y la mentalista un sistema de reglas o patrón de conductas. La totalista va a hablarte de una perspectiva antropológica tradicional, organización y función de las culturas, no se enfocan a costumbres, rotas y creencias. En cambio, la mentalista es un sistema conceptual, sistema de conocimientos, creencias y conductas. ¿Cuáles son los niveles y funciones de la cultura? Los niveles son nacional, género, generacional, clase social y organización. Y las funciones son satisfacción de necesidades filosóficas, psicológicas y sociales. Hay elementos materiales y no materiales de una cultura. Los materiales pueden ser alimento, tecnología, vivienda, vestimenta, transporte, cosas que se van repitiendo. En cambio, los no materiales vienen desde lo que es la organización social, el parentesco, el sistema político, la religión, el lenguaje, las creencias, los valores, los prejuicios, los estereotipos, etcétera, etcétera. La naturaleza y el origen de la cultura está estudiada fundamentalmente por la antropología, porque es la ciencia del hombre. Seguimos hablando de hombre, ¿no? Y también desde la perspectiva sociocultural. Desde la receptividad de la cultura hay una difusión y una integración inherente y una continuidad. ¿Qué quiere decir esto? La cultura se caracteriza por la receptividad y la difusión cultural. Estamos hablando de algo que se da al interior de la comunidad, es inherente y es parte de, ¿no? Y en la cultura caracterizada por la receptividad son elementos que van ligados más a un estado de cambios radicales internos y está abierta a recibir elementos culturales de otras.
La difusión cultural es la transmisión de elementos culturales de una cultura a otra a través de un espacio cultural, perdón, de un espacio físico. En cambio, la integración es un elemento de una cultura que es asimilado a otra a tal grado que se tiende a olvidar el origen de ese elemento, o sea, cuándo empezó, cuándo se inició. Y la continuidad es la función estabilizadora de la cultura. El resultado, miles de elementos culturales y actividades, cada una conectada con muchas otras. Cultura y sociedad, se trata de separar la sociedad de la cultura a través de lo que son el lenguaje, el conocimiento, las creencias, las costumbres, las artes y tecnologías, los ideales y las reglas. Cuando hablamos de pueblos y naciones, tenemos que trabajar que el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, dado en 1989 y ratificado por Bolivia en 1991, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre del 2007 y ratificado por Bolivia el 7 de noviembre del 2007, pero también la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero del 2009, que plantea en el artículo 3: la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, y estas están apoyadas por el artículo 30 y el artículo 31. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos viendo que el ámbito internacional del derecho al desarrollo tiene que ver con los derechos de la madre tierra de vivir bien a nivel nacional. Pero en los dos, está el derecho de los pueblos indígenas y la erradicación de la pobreza. El vivir bien para el Estado Plurinacional de Bolivia implica el Sumacamaña, el Sobacahuasi, el Yaico Cabipabe, es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria, tratando de eliminar todas las desigualdades. Integra las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y las afectivas. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la madre tierra. Vivir bien es una construcción de una sociedad comunitaria justa, equitativa y solidaria. A través del desarrollo integral, vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra, aspectos y procesos integrales, sociales, políticos, culturales, ecológicos, económicos, productivos y afectivos. Es la creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales y afectivos culturalmente adecuados y apropiados. Son las relaciones solidarias de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y fortalecimiento de vínculos edificantes, comunitarios y colectivos. Muchas gracias.